Mi investigación se titula Sentido y alcance de de las habilidades socioemocionales en la evaluación estandarizada de la educación básica en Colombia. Mis codirectores, orientadores, amigos son el doctor Julio Rojas Mesa de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y el doctor Elías Manuel Said Jun de la Universidad Internacional de La Rioja, a quienes agradezco por su orientación, acompañamiento, apoyo y amistad. Temáticamente, esta tesis pertenece a la línea de Educación, Cultura y Sociedad y aporta reflexiones educativas sobre el aprendizaje socioemocional y su evaluación estandarizada. Utiliza epistemologías, metodologías emergentes como el realismo sociomaterial y el círculo hermenéutico. Sus resultados complementarán las pruebas estandarizadas sobre habilidades socioemocionales con un instrumento que aportará evidencia para mejorar la enseñanza-aprendizaje de las habilidades socioemocionales y para reimaginar espacios de aprendizaje significativo en entornos afectados por la doble desventaja educativa, es decir, donde la mayoría de los escolares nunca alcanzan el nivel satisfactorio académico según las pruebas estandarizadas. El modelo de educación centrado en rendimiento académico parte de un supuesto central, que en los escolares hay un compromiso socioemocional de aprender lo que se enseña. En estos contextos pero en contextos donde los escolares nunca alcanzan el nivel satisfactorio de aprendizaje, estos experimentan una persistente incongruencia entre sus expectativas y resultados de aprendizaje, mientras las maestras perseveran reforzando habilidades socioemocionales enunciadas en las pruebas, que han sido moldeadas a partir de respuestas de escolares de alto rendimiento académico en países de altos ingresos. Esta contingencia se normaliza en contextos escolares de doble desventaja educativa, donde la mayoría de los estudiantes provienen de hogares de bajo nivel socioeconómico y estudian en colegios donde predominan estudiantes con ese mismo perfil socioeconómico. La mayoría de ellos, generalmente más del 70% según las pruebas estandarizadas, nunca alcanza el nivel satisfactorio de aprendizaje. Por eso, este estudio indaga si los enunciados sobre habilidades socioemocionales incluidos en las pruebas estandarizadas se pueden interpretar en sentido distinto al deseado en este tipo de contextos pragmáticos. De allí la pregunta: ¿cuál es el sentido de las habilidades socioemocionales en la evaluación estandarizada en contextos de doble desventaja educativa? Para responder esta pregunta, esta investigación analiza el componente socioemocional de la estrategia Evaluar para Avanzar. El objetivo general busca la respuesta a la pregunta formulada: valorar el sentido y alcance de las habilidades socioemocionales en la evaluación estandarizada en ciclos de educación básica en Colombia. Los objetivos específicos que se presentan aquí se detallarán más adelante en esta presentación en detalle. ¿Por qué se justifica esta investigación? La evaluación estandarizada mide atributos socioemocionales de los escolares: autoconciencia, autorregulación y autoeficacia emocional. También genera evidencia para validar la comparabilidad de los resultados de estas pruebas entre estudiantes, escuelas, ciudades, países y continentes. Se trata de evidencia centrada en aspectos referenciales de las habilidades socioemocionales ya mencionadas. Esta investigación aporta evidencia complementaria sobre el contexto pragmático de la enseñanza-aprendizaje y su influencia sobre la formación socioemocional. Ha habido trabajos importantes en el mundo sobre la evaluación socioemocional, sobre la política educacional, el papel de las habilidades socioemocionales en la formación básica, sobre la evaluación a gran escala y con
con pruebas estandarizadas sobre el desarrollo de marcos de referencia, cuestionarios y guías metodológicas para interpretar sus resultados. Ya aterrizando en Colombia, el ICFES utiliza los estándares básicos de competencia establecidos en el 2004 por el Ministerio de Educación Nacional para construir y ajustar pruebas sobre habilidades socioemocionales. En un principio, las pruebas saber eran de tipo censal. Sin embargo, su alto costo llevó a definir a partir de 2017 que los exámenes de estado serían de tipo muestral para permitir la comparación de resultados a nivel nacional, territorial y de establecimiento educativo. Esta decisión limitó la producción de evidencia a escala de curso y estudiante para orientar la toma de decisiones educativas por parte de maestras en la preparación de sus planes de instrucción y refuerzo. Así surge el proyecto de evaluación de la estrategia Evaluar para avanzar. Al igual que las pruebas saber, esta estrategia tiene como referente central los los estándares de componentes básicos del 2004. Además, se alimenta del componente de las pruebas internacionales, entre ellos factores asociados al aprendizaje y un componente de habilidades socioemocionales. El marco teórico de este estudio analiza el efecto del contexto pragmático sobre la enseñanza-aprendizaje en la escuela. Por contexto pragmático se entiende la matriz de información tácita que ordena y da sentido a lo que se enseña y se aprende en la escuela. Al respecto, se parte de la premisa ontológica de que la agencia humana emerge en transacciones que ocurren en redes híbridas conformadas por seres humanos y entidades no humanas, como artefactos, disposiciones normativas, currículos e instrumentos de evaluación, entre otros. Estas transacciones que realizan agentes humanos en esas transacciones que realizan agentes humanos, el contexto pragmático cobra propiedades performativas y capacidad actante. Así, por ejemplo, una prueba ejerce fuerza sobre el estudiante imponiéndole temáticas, datos, secuencias operacionales y sus resultados tienen el poder de abrir o cerrar oportunidades educativas en el futuro. Otro elemento teórico es la dimensión metacomunicativa de la enseñanza-aprendizaje. Aparte del nivel referencial de las habilidades socioemocionales, es decir, las normas, expectativas, conductas que se espera de que aprendan los estudiantes, esta está el nivel metacomunicativo o la comunicación sobre la comunicación que motiva y soporta la confianza necesaria para el compromiso y agencia en la enseñanza-aprendizaje. Estos dos niveles otorgan valor comunicativo y sentido a la relación de enseñanza-aprendizaje. En fin, este marco teórico postula que el refuerzo del nivel referencial de las habilidades socioemocionales en desmedro de la metacomunicación debilita la confianza en la relación maestra-escolar, lo que reproduce el bajo desempeño académico en la doble desventaja educativa. También in- eh, También reproduce la ineducabilidad, entendida como una situación en la que el escolar tiene escaso control sobre lo que sucede en su entorno, así como un limitado compromiso y agencia personal para participar activamente en aprendizajes significativos. Esta investigación es de enfoque mixto, combina métodos y técnicas cualitativos como el análisis interpretativo textual con métodos y técnicas cuantitativos aplicados a la evidencia que producirá el instrumento propuesto. No obstante, por restricciones de tiempo y de recursos, este trabajo se limita a la fase cualitativa, quedando para una siguiente investigación el análisis cuantitativo. Esta investigación utiliza el método del círculo hermenéutico. Toda interpretación busca develar las presuposiciones y expectativas en las que se cimienta el sentido de cualquier asunto, en este caso las habilidades socioemocionales, en el componente de evaluación de la estrategia Evaluar para avanzar.
Estas presuposiciones se contrastan con la experiencia educativa propia del contexto pragmático de la doble desventaja educativa y los sentidos alternos que cobran allí los enunciados sobre las habilidades socioemocionales en las pruebas estandarizadas a la luz de la incongruencia entre expectativas de aprendizaje y resultados insatisfactorios. Esta nueva interpretación abre la puerta a la traslación hermenéutica para descubrir nuevas conexiones y posibilidades para la enseñanza-aprendizaje de habilidades socioemocionales, mejorar la evidencia sobre este proceso y reimaginar espacios de aprendizaje significativo en los en los entornos de doble desventaja educativa. El desarrollo de este estudio se hace con la técnica de análisis interpretativo textual de la base documental seleccionada y clasificada por tipo de fuente. Primaria, los marcos de referencia de evaluación y cuestionarios sobre habilidades socioemocionales de la estrategia Evaluar para aprender, para avanzar. Y secundaria, las guías de orientación y resultados. La presentación de resultados está organizada por objetivos. El primero, comprender el sentido de las habilidades socioemocionales en la estrategia Evaluar para avanzar. El análisis de las fuentes primarias muestra que esta estrategia comparte las presuposiciones del modelo de educación estandarizada centrada en resultados. La estrategia Estos incluyen el compromiso de aprender lo que se enseña en la escuela y el de la maestra de enseñar con sentido para sí y para sus estudiantes. Esto debe desembocar en que se comprende lo que se enseña en el aula y que la mayoría de los estudiantes constatan el avance de su aprendizaje con los resultados de sus pruebas. La estrategia Evaluar para avanzar presenta tres habilidades socioemocionales: la autoconciencia, la autorregulación y la autoeficacia, con sus respectivos descriptores como que aparecen aquí. Estos contenidos se refuerzan cuando la mayoría de los estudiantes aprenden lo que alcanzan los resultados esperados. La autoconciencia se evalúa de tercero a quinto grado, la autorregulación en los grados tercero a quinto, y sexto a noveno, y la autoeficacia de sexto a noveno grados. La autoconciencia y la autorregulación se definen conforme los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional del 2004, mientras que la definición de la autoeficacia se proviene de las pruebas internacionales como PISA y el Estudio Internacional de Habilidades Socioemocionales de la OCDE. Las tres habilidades conforman los atributos socioemocionales que se identifican en estudiantes que se encuentran afectados por la doble desventaja educativa y aún así alcanzan resultados educativos satisfactorios o superiores en las pruebas estandarizadas. En cambio, el sentido de la dimensión metacomunicativa de estas habilidades está ausente. No hay mención explícita a esta dimensión en la estrategia Evaluar para avanzar. Este estudio se aproxima a esa dimensión buscando interpretaciones de las respuestas alternas a las previstas o deseadas en los cuestionarios, que no necesariamente reflejan la falta de comprensión o internalización de las habilidades socioemocionales prescritas en el nivel referencial. Pueden ser expresiones de la insatisfacción e inconformidad del escolar con su relacionamiento metacomunicativo con la escuela, por ejemplo. Así, una respuesta no deseada en relación con la autoconciencia emocional puede expresar insatisfacción con la autenticidad de los vínculos em, emotivos que el escolar experimenta en la escuela, como sucede con el interés fingido de los resultados académicos. Una respuesta no deseada en relación con la autorregulación puede expresar inconformidad con la incoherencia por el incumplimiento de los compromisos metacomunicativos en la enseñanza-aprendizaje, como sucede cuando la maestra pierde su autocontrol en el aula.
En cuanto a la autoeficacia, una respuesta no deseada puede expresar desconfianza del escolar en las propias habilidades o en lo que se enseña en la escuela como consecuencia de persistentes resultados insatisfactorios en las pruebas estandarizadas. En síntesis, como resultado del primer objetivo, el sentido de las habilidades socioemocionales en la estrategia de evaluar para avanzar comprende únicamente el nivel referencial y no contempla el nivel metacomunicativo del proceso de habilidades de la enseñanza-aprendizaje de habilidades socioemocionales ni produce evidencia al respecto. El segundo objetivo es interpretar el sentido y alcance de los enunciados de las habilidades socioemocionales desde contextos de la doble desventaja educativa. Al someter los enunciados sobre habilidades socioemocionales a una interpretación desde este contexto educativo específico, se busca descubrir nuevas conexiones, diferenciaciones y expectativas en el sentido de esos resultados. Ya vimos que en los colegios de bajo desempeño educativo, más del 70% de los escolares nunca alcanza el nivel satisfactorio de aprendizaje durante su trayectoria educativa según las pruebas estandarizadas. En esta situación, pierde vigencia el presupuesto inicial de que la mayoría de los estudiantes constata el avance continuo de su aprendizaje. Aquí lo que se enseña no se traduce en resultados de aprendizaje en los escolares. Esta situación persistente y reiterada puede minar la confianza en las propias habilidades de aprendizaje y también distorsionar el sentido de la relación complementaria que hay entre la maestra y los escolares en la relación enseñanza-aprendizaje. El escolar desconfía de lo que se le enseña y se refuerza el escolar desconfía de lo que se enseña y se refuerza en la escuela. El escolar desconfía que lo que se enseña y se refuerza en la escuela realmente conduzca a resultados académicos satisfactorios, con lo que se desmotiva y desvincula del compromiso de aprender. Así se crea un clima, se crea un clima, así se crea un clima incontrolado de indisciplina y conductas disruptivas en el que no se comprende lo que se enseña en el aula y no se avanza en el aprendizaje. En síntesis, el resultado del objetivo 2, en el que se explora la interpretación del sentido de las habilidades socioemocionales en el contexto pragmático de la doble desventaja educativa, indica que el refuerzo del nivel referencial de las habilidades socioemocionales en este contexto puede distorsionar el nivel metacomunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, minar el compromiso de los estudiantes en la relación complementaria de aprender lo que se enseña en la escuela. Esta ausencia de evidencia sobre el aspecto de metacomunicativo dificulta la incorporación de la problemática en la toma de decisiones educativas sobre enseñanza-aprendizaje socioemocional, y el problema nunca se resuelve. Finalmente, el tercer objetivo consiste en elaborar un instrumento complementario para mejorar la enseñanza-aprendizaje en los ciclos de educación básica en Colombia, que, como se verá, busca remediar la ausencia de evidencia metacomunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje socioemocional. Con esta evidencia, además de repasar los aspectos referenciales de las habilidades socioemocionales, las maestras y estudiantes pueden conversar también sobre la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sus resultados se pueden incorporar al proceso de toma de decisiones educativas para actuar sobre las dificultades y brechas que se identifiquen. El instrumento propuesto consta de 5 preguntas compuestas que indagan sobre la percepción de los escolares de sus conexiones con distintas personas y espacios en el entorno escolar. Ofrece descriptores y orientaciones para la interpretación de esta evidencia en la toma de decisiones educativas sobre la enseñanza-aprendizaje socioemocional. Su diseño y aplicación asegura la anonimidad de las respuestas.
La primera pregunta, dispuesta en una tabla de respuestas de tipo Likert que va desde fuertemente en desacuerdo a fuertemente de acuerdo, es ¿qué tan de acuerdo estoy con que las siguientes personas se sienten así cuando llegan resultados por debajo del nivel satisfactorio en las pruebas saber? Propone una situación que produce ansiedad en cualquier entorno escolar y busca obtener evidencia sobre la confianza que depositan los escolares en la comunicación con distintas personas en el entorno escolar, sobre todo en esta situación que suele generar gran ansiedad. La segunda pregunta es, ¿qué tan de acuerdo estoy con que, con que los siguientes lugares me motivan a aprender a hacer cosas nuevas? Relaciona distintos lugares, distintos espacios y busca evidencia sobre la conexión de los escolares con aquellos que les motivan para el aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela. La tercera pregunta es, ¿qué tan de acuerdo estoy con que las siguientes personas de verdad se interesan en que yo sienta confianza para aprender a hacer cosas nuevas? Se listan distintos tipos de personas que están presentes en el entorno educativo, con lo que se busca obtener evidencia sobre la percepción de apegos personales que los estudiantes conectan con la motivación a aprender. La cuarta pregunta, ¿qué tan de acuerdo estoy con que me siento motivado en los siguientes lugares para sugerir cambios o ideas nuevas? Nombra lugares en el entorno educativo con los que se busca obtener evidencia sobre la conexión que tienen los estudiantes con espacios que les motivan nuevas ideas y experiencias, es decir, lugares donde sienten que pueden tener mayor agencia para cambiar situaciones problemáticas que afectan su aprendizaje y el de sus colegas. La quinta y última pregunta es, ¿qué tan de acuerdo estoy con que los adultos corrigen los siguientes problemas que me inquietan y me desmotivan a estar en la escuela? Se relacionan aquí circunstancias y situaciones comunes en los entornos educativos que interfieren con el aprendizaje, con lo que se busca obtener evidencia sobre las expectativas de los escolares del rol de los adultos ante situaciones frente a las cuales su autonomía y agencia personal, la de los estudiantes, resultan inefectivas para controlar y reproducen las condiciones de ineducabilidad en la doble desventaja educativa. Aquí no se desconoce la necesidad de desarrollar la agencia, responsabilidad y resiliencia emocional de los escolares para sortear las dificultades, frustraciones propias del proceso de aprendizaje en la escuela, pero se destaca explícitamente la responsabilidad y el compromiso que en el contexto adverso de la ineducabilidad le corresponde a asumir a los adultos significativos en sus respectivos papeles en el proceso de educación de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Así, el formulario pretende aportar evidencia sobre el nivel metacomunicativo para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar una comunicación entre maestra y escolares sobre aspectos metacomunicativos de de esa relación que pueden ser modificados en la escuela, y que a la vez sirven para canalizar provechosamente las energías emotivas de los escolares para desestabilizar los patrones de metacomunicación que reproducen la doble desventaja educativa en la escuela. Asimismo, aporta elementos para reimaginar espacios de enseñanza-aprendizaje distintos a los que caracterizan la ineducabilidad propia de este tipo de contextos educativos. ¿Qué significan estos resultados? La interpretación del sentido de las habilidades socioemocionales en el contexto pragmático de la doble desventaja educativa permite descubrir sentidos diferenciados asociados a la autoconciencia, la autorregulación, la autoeficacia socioemocional en este tipo de entornos educativos. A continuación se contrasta el sentido de cada habilidad en el contexto de educabilidad
con donde se cumplen los presupuestos centrales de que la mayoría de los estudiantes constatan el avance de su aprendizaje de manera continua, y en contextos de ineducabilidad donde eh, eh, mm, donde la mayoría de los estudiantes constatan que sus resultados académicos persisten por debajo del nivel satisfactorio del aprendizaje según las pruebas estandarizadas. En contextos de educabilidad se prescribe que tener autoconciencia de las reacciones como la ansiedad y el estrés causados por las dificultades propias del aprendizaje debe posibilitar canalizar esta energía emotiva y vigorizar la agencia personal para superar los obstáculos. En contraste, en la ineducabilidad, los resultados insatisfactorios persistentes pueden afectar la manera como el escolar se presenta ante sí mismo y los demás. Mal estudiante por su pasividad y apatía y falta de agencia. Asimismo, en la educabilidad se prescribe que la ansiedad y el estrés propios de navegar la escuela deben activar el locus interno de control emocional y encauzar energías para concentrar la atención en el aprendizaje y para empatizar. Por su parte, en la ineducabilidad, en vez de dirigir la energía hacia el aprendizaje y a empatizar, el escolar puede acumular la ansiedad y el estrés que le produce la autoconciencia de mal estudiante, lo cual interfiere en su capacidad para aprender y empatizar. Finalmente, en la educabilidad, los logros académicos y continuos em, los logros académicos continuos re- refuerzan en los escolares la confianza en sus propias habilidades para avanzar hacia el aprendizaje autónomo y responsable. En cambio, en la ineducabilidad, la persistente incongruencia entre el contenido referencial de las habilidades socioemocionales que se refuerzan y los resultados académicos insatisfactorios lo lleva a desconfiar en sus propias habilidades para autorregularse y para aprender al nivel que se espera de ellos. Esto puede instalar en ellos autoconceptos destructivos y generar conductas disruptivas que afectan negativamente el clima necesario en el aula para que se comprendan las orientaciones de las maestras. En este contexto, si el escolar persiste en su compromiso de aprender lo que se le enseña en la escuela, puede hacerse presa de la siguiente paradoja pragmática. Jamás alcanzará las metas y proyectos que se proponga por cuanto el fracaso académico que le reflejan continuamente sus pruebas le confirman que debe desconfiar y desconocer sus habilidades para lograr lo que se propone. Estas diferencias en el sentido de las habilidades socioemocionales en contextos de educabilidad e ineducabilidad destacan la importancia de complementar la evaluación del nivel referencial con evidencia sobre el contexto metacomunicativo y sus efectos sobre la enseñanza de aprendizaje socioemocional para incorporarla en la toma de decisiones educativas de la doble desventaja educativa. La metacomunicación es el sustrato donde se arraigan las experiencias emocionales. Estas se alimentan tanto de nuevas experiencias del escolar como de la comunicación con pares y especialmente con adultos significativos como la maestra y los padres de familia, entre otros. La experiencia emocional es necesaria para el desarrollo de conexiones neuronales durante el crecimiento de los escolares. Estas soportan el funcionamiento de la memoria y las demás funciones ejecutivas y contribuye a la asimilación de nuevas experiencias, así como a mejorar la comunicación de los escolares con sus pares y adultos significativos. Esto último es muy importante para afianzar la confianza del escolar en sí mismo y en los ambientes donde ocurre su aprendizaje. Favorece su habilidad para comprender e internalizar reglas de conducta en sus transacciones con sus distintos espacios y distintas personas, lo cual es clave porque si el escolar no logra establecer esa confianza en el nivel metacomunicativo, es más difícil que comprenda
e internalice las reglas que son necesarias para navegar la escuela y para desarrollar su conciencia emocional. En otras palabras, es improbable que la conciencia y la autorregulación emocional se consoliden exclusivamente a partir del refuerzo de las prescripciones a nivel referencial de la enseñanza-aprendizaje socioemocional. Para eso se necesita la confianza que aporta el nivel metacomunicativo. Si hay una conciencia emocional deficiente, se debilita la memoria y las demás funciones ejecutivas necesarias tanto para el aprendizaje como para la asimilación de nuevas experiencias. Esto a su vez puede interferir en su capacidad para considerar cursos potenciales de acción cuando se enfrenta a situaciones conflictivas, dando lugar a reacciones impulsivas, mal ajustadas y agresivas. La metacomunicación también es un ingrediente clave para activar la creatividad y estimular tanto el compromiso emocional como la motivación del estudiante a participar activamente en el aprendizaje significativo. Esta discusión recalca la importancia de generar evidencias sobre el nivel metacomunicativo en la enseñanza-aprendizaje socioemocional y da paso a la traslación hermenéutica, que en este caso busca explorar las posibilidades que se abren al disponer de evidencia metacomunicativa. Con ello, contribuye a reconocer las prácticas metacomunicativas que reproducen los contextos de ineducabilidad, cuya transformación requiere no solamente de la autoconciencia, autorregulación y autoeficacia, sino de acciones coagenciadas entre las maestras y escolares, correguladas entre ellos y gestionadas de manera corresponsable por todas las personas e instancias a cargo de garantizar una educación de calidad en cada colegio y territorio del país. Lo que propone esta traslación hermenéutica es activar la capacidad performativa y actante de las redes híbridas que configuran los entornos de educación básica para reimaginar espacios donde se enseña y aprenden habilidades socioemocionales para reafirmar, para cimentar la confianza, compromiso y agencia necesarios para el aprendizaje socioemocional, para el aprendizaje significativo. ¿Cuál es el sentido y alcance de las habilidades socioemocionales? En general, soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en dos niveles, el referencial y el metacomunicativo. Al analizar la estrategia evaluar para avanzar, se constata que en contextos que esta únicamente refuerza el nivel referencial. En contextos de doble desventaja educativa, esta deficiencia tiende a reforzar de manera no intencional las carencias personales de la mayoría de los estudiantes, de los escolares que en este contexto jamás logran resultados académicos satisfactorios, lo cual mina la confianza en sus propias habilidades, así como en la relación enseñanza-aprendizaje. El hecho de que solamente se refuerce el nivel referencial es una consecuencia de que no se produce evidencia metacomunicativa ni se incorpora esta a la toma de decisiones educativas. Ello puede dejar a los escolares sin la orientación requerida para prevenir que dirijan el malestar emocional que generalmente produce la doble desventaja educativa contra sí mismos y contra su entorno inmediato con conductas disruptivas que afectan negativamente el clima en el aula. Este estudio propone un diagnóstico socioemocional complementario diseñado para producir evidencia metacomunicativa de la enseñanza-aprendizaje socioemocional para que alimente la toma de decisiones en ese dominio. Busca fortalecer la confianza que se requiere para cimentar la relación complementaria entre maestras y escolares como requisito como requisito clave para el aprendizaje significativo.
Así, desata la capacidad performativa y actante de las redes híbridas que constituyen los contextos pragmáticos de los entornos educativos para desestabilizar las prácticas metacomunicativas que reproducen entornos de doble desventaja educativa con la agencia, corregulación y corresponsabilidad de las personas e instancias a cargo de garantizar educación de calidad en cada colegio y territorio del país. ¿Cuáles son las limitaciones y líneas futuras de investigación? Por una parte, este estudio no ofrece soporte empírico sobre el efecto de eh, incorporar evidencia metacomunicativa como insumo para la toma de decisiones educativas en la enseñanza-aprendizaje socioemocional en contextos de doble desventaja educativa. De esta limitación se desprende claramente una línea de investigación para responder a la pregunta cómo producir evidencia empírica que mida diferencias en el efecto de la incorporación de evidencia metacomunicativa en la enseñanza-aprendizaje socioemocional en contextos de doble desventaja educativo. Adicionalmente, también esta investigación queda corta en cuanto no contempla una propuesta para aterrizar la gobernanza del proceso de producción, de definición, producción y procesamiento de evidencia sobre enseñanza-aprendizaje socioemocional. Por consiguiente, una segunda línea de investigación que se desprende de este trabajo es cómo aterrizar en el sistema educativo en el sistema de educación básica en Colombia el diseño y puesta en marcha de un modelo de gobernanza para la definición, producción, procesamiento de evidencia para la toma de decisiones educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje socioemocional en distintos contextos y entornos educativos. Con esto llegamos al final de esta presentación. Para cerrar, los dejo con esta reflexión extraída del cuento Juan Muraña, en el libro de cuentos El informe de Brodie de Jorge Luis Borges. Con esto agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios y preguntas.